si ponemos como nuestro primer consejo, ¿qué consejo le daría a usted a una persona que quiere estudiar la Biblia? ¿Qué sería lo primero que le aconsejaría a usted? Que ore. Así que vamos a orar. Lo primero es, si vamos a interpretar la palabra del Señor, que sea pues directamente de parte de Él, así que hay que ponernos en oración, hay que decirle al Señor que podamos entender, no con nuestra capacidad humana, que es muy limitada, sino con la inspiración de su Espíritu, que es realmente el que vivifica. Así que les invito a orar. Te bendecimos, Padre, te damos gracias porque nos regalas la oportunidad de abrir tu palabra una vez más. Es un gran privilegio, Señor, tenerla a nuestro alcance, en nuestro idioma, con una enorme cantidad de recursos que el tiempo presente, la tecnología nos ha brindado y permite que seamos amantes de tu palabra, que seamos escuchas, ávidos, lectores disciplinados de tu escritura y que podamos encontrar el verdadero propósito que se encuentra en estas palabras que seguramente traen vida eterna a quienes las escuchan. Así que te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, y no nuestras capacidades son extremadamente limitadas. Queremos que sea solamente la dirección de tu Espíritu, la que no solamente ilumine nuestra mente, sino que toque nuestro corazón para que así logre el verdadero propósito transformador que la Escritura tiene y para lo cual tú nos la has proporcionado. Bendito seas, Padre, recibe nuestra gratitud por ello en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Pues vamos a estudiar la epístola a los Efesios. El capítulo 1 tiene un subtítulo, si ustedes lo leen, que es bendiciones espirituales. Vamos a tratar de encontrar las razones por las cuales así le titulan, pero vamos a iniciar con un previo, hermanos. A ver. Como una introducción. Segundo consejo, el primero ponernos en las manos de Dios. Segundo consejo, hermano. Tenemos que identificar qué estilo literario estamos abordando. Si estamos abriendo la Biblia, no es lo mismo leer el libro de los Salmos, que es un libro poético, es como si abriéramos un cancionero, vamos a buscar en él a lo mejor inspiración, a lo mejor palabras bonitas, pero si abrimos el libro de Apocalipsis, pues a lo mejor tenemos que verlo con otra óptica totalmente distinta, porque su escritura, su intención, su forma de abordar es muy distinta. Si estamos hablando del Evangelio de Jesús, es un libro biográfico. Si estamos en el Antiguo Testamento, quizás hay muchas partes históricas. Entonces, es como si entráramos a la escuela y nos dieran diferentes materias. En esta ocasión vamos a abordar una epístola que es una carta. Es una misiva escrita entre dos que nosotros no conocemos. No es nuestra carta, es la carta de Pablo a los Efesios, así como si nos metiéramos en la conversación de otras personas. Por lo cual, segundo que tenemos aquí, primero tenemos que saber quién lo escribe, a quién se lo está escribiendo, en qué condiciones o cuáles fueron los motivos de la carta. Como sugerencia, una Biblia de estudio siempre tiene una amplia introducción. Si vamos a estudiar la epístola, sería bueno leer una introducción y más o menos tener lo que Elías nos hizo favor de mostrarnos qué era Éfeso, cuáles eran las condiciones históricas, cómo nació la iglesia, por qué le están escribiendo, cuáles eran sus problemas y qué quiere resolver Pablo con este escrito. Debemos detectar el tema en específico, hermanos, porque a veces abordamos esto con ciertas presuposiciones, saltan algunas ideas, las reducimos, las aislamos y cometemos un gravísimo error de hacer doctrina de una frase que quizás nunca quiso decir lo que nosotros queremos interpretar. Por lo que, regreso al consejo, detectemos el tema general y todo lo que se diga tiene que ser filtrado o enfocado a través del tema particular que estamos estudiando. Y finalmente, es importante detectar los textos de difícil interpretación o frases de difícil interpretación. Y antes de llegar a una conclusión, subrayémoslas, leámoslo otra vez y una vez que entendemos el propósito general,
seguramente será más fácil entender por qué esta frase nos causaba ruido y ahora queda un poco más claro. Hagamos el ejercicio de Efesios 1 y si ya lo entendimos, trataremos de ir cubriendo estos dos propósitos. Uno, estudiar la epístola a los Efesios y qué nos dice. Y por otro lado, estar tomando notas de qué puede ayudarnos a tener una mejor comprensión de la Escritura. Efesios 1, lo voy a leer completo, hermanos, y enseguida de que lo lea, les voy a preguntar en una breve encuesta de sí o no, a quién le pareció fácil entender el capítulo 1, los primeros versos de la carta a los Efesios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Añadido de las Biblias modernas, bendiciones espirituales en Cristo. Verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Seguimos leyendo. Que hizo sobreabundar para con todos en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Del 0 al 10, no sé qué, le dije sí o no. Fácil de entenderle. Es un texto más o menos complicado, ¿sí? Del 0 al 10, ¿qué pondrían? ¿Qué tanto entendimos? Una pequeña porción. Otras saltan palabras ahí que luego nos hacen ruido, ¿no? Ayúdenme, ¿como cuáles? ¿Qué les hizo ruido? Predestinación. Es un tema complicado, espinoso, y empezamos luego a darle vuelta. ¿Realmente está hablando de la predestinación? ¿Qué otro? En los lugares celestiales. ¿Qué significará que el Señor nos da bendiciones espirituales en los lugares celestiales? ¿Qué otra frase les llamó la atención? Si se fijan que estamos resaltando los textos o las frases de difícil comprensión. Según el designio de su voluntad o el misterio de su voluntad. Tiene una forma de escritura bastante interesante, no simple. Pablo se pulió en este inicio de la carta, seguramente porque quienes lo están escuchando necesitaban este tipo de abordaje del tema que les está presentando. Bueno, pero dijimos que lo primero que tendríamos que hacer no es detectar los textos difíciles, esto es lo último. ¿Qué tendríamos que haber hecho? Detectar el tema central. ¿Alguien lo detectó? ¿Qué dice? ¿De qué nos habló en esta partecita? Si encontramos el tema principal, recuerden, si lo pulimos, si lo dejamos bien claro, lo demás va a quedar, va a ir acomodándose en este rompecabezas. Pero tomen por favor lo siguiente como un consejo para estudiar. Si es un estudio así formal de la escritura, es importante no quedarnos con una sola versión. Tenemos, decía yo ahorita en la oración, realmente una enorme cantidad de herramientas. Y unas de ellas son las diferentes versiones de la Biblia. Ojalá que tuvieran ustedes a mano, pero una aplicación en su dispositivo móvil, y usted nomás le cambia ahí. Estamos leyendo la versión Reina Valera 60, cambia por Dios habla hoy. Ahora vamos a leer Efesios 1 en Dios habla hoy.
a ver si alguna palabra que nos saltó difícil, nos ayudó ya un traductor con tiempo a decírnoslo en un lenguaje más sencillo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, saluda a quienes en la ciudad de Éfeso pertenecen al pueblo santo y como creyentes están unidos a Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense ya la nota diferente. ¿Qué puso la nota añadida el traductor bíblico? En lugar de ponerle bendiciones espirituales, ¿qué le puso? Alabanza a Dios por su... Ese es el tema central. La bendición espiritual es la obra salvadora del Señor. Ya nos clarificó muchas cosas. A ver, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor nos había predestinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados, pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento. Y nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad. Él, en su bondad, se había propuesto realizar en Cristo este designio, e hizo que se cumpliera el término que había señalado. Y este designio consiste en que Dios ha querido unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. En Cristo, Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte de su herencia, parte en su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Y Él ha querido que nosotros seamos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo para que todos alabemos su glorioso poder. Gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. ¿Un poquito más claro? ¿Sí? Algunos detalles ya se clarificaron un poquito simplemente por haber leído otra versión. Pero ahora vamos a separar el texto y vamos a ir analizándolo parte por parte, porque en un estudio de este tipo, que es un estudio textual, es importante detectar las palabras más repetidas y las partes más importantes. Vamos a analizar. Efesios 1, otra vez. ¿Ok? Es releer con la finalidad de encontrar el verdadero sentido. ¿Qué dijimos? Remitente. Hay que preguntarnos si es una epístola, ¿quién la escribe? ¿Quién la escribe? Pablo. ¿Cómo se presenta para ellos? Apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Destinatarios. A los efesios. Un detalle bien interesante para los estudiosos más profundos. Los manuscritos más viejos, hermanos, no tienen la declaración a los santos de Éfeso. Así que no tenemos totalmente la seguridad si fue una carta dirigida específicamente a los creyentes de Éfeso. Algunos consideran que era como las cartas de Pedro, de Juan, universales. Cualquier iglesia del Asia Menor, pero los efesios, por ser la iglesia principal, la adoptaron para ellos. ¿Ok? Pero es una carta universal de Pablo. Así que fíjense cómo lo dirige. ¿A quiénes es la carta? A los santos y fieles. Y estas dos palabras son muy interesantes porque santos a nosotros nos perjudica nuestro antecedente y nosotros pensamos que santo es un privilegiado con una condición de santidad que la Biblia nunca presenta como tal. Santo es apartado. Lo que está diciendo, como dijo en la versión Dios habla hoy, a los que Dios ha colocado como parte del pueblo que Él apartó. ¿Ok?
Él tomó a unos y los separó. Entonces, a estos que separó y que forman parte hoy de la iglesia, a esos y que han permanecido fieles, a esos está dirigida la carta. La salutación es gracia y paz. La palabra más importante y que se va a repetir más es gracia, además de paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Para los de un segundo nivel de clase, ¿quién está enviando el saludo? Es un doble saludo. ¿Quién está saludando? Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Por qué dije del segundo año? Porque aquí estamos hablando de la ubicación que Pablo da respecto a la divinidad. Y la separación de un saludo viene de Dios y de Jesucristo hace una separación ahí que valdría la pena tomar en cuenta. Pero nos regresamos porque estamos en primero, ¿ah? Estamos en primer año y todos lo agradecemos. Y para la siguiente parte. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esta que ya leímos acá, que puede traducirse muy fácil: Dios desde el cielo nos ha colmado de bendiciones. ¿Se entiende mejor así? Le quitamos ese lenguaje misterioso de los lugares celestiales, ¿no? Es en el lugar donde Dios habita, nos ha colmado de sus bendiciones. Bendito sea Dios. Él nos bendijo y nos bendijo con toda bendición espiritual. De lo que va a tratar el texto entonces es de esta bendición que primero es exclusiva de Dios. Dios nos está bendiciendo y es una bendición múltiple. Vamos a tratar de encontrar. Y también el mensaje repetido, ¿eh? ¿Cómo recibimos esa bendición? En Cristo. Sí. Según nos escogió en Él. A ver cuántas veces cuentan, hermano. Le encargo a uno la tarea. Al final de la predicación alguien me va a decir cuántas veces esta porción dice en Él o se refiere directamente a Cristo. Ya llevamos dos, ¿verdad? Que nos bendijo en Cristo. Y luego repiten este verso, en Él, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Él, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, vayamos tomando nuestras notas al margen. ¿Qué dice esta pequeña porción? Que nos escogió en Cristo. ¿Por qué nosotros podemos recibir estas bendiciones de parte del Señor? Solo porque estamos en Cristo. Así que Él nos escogió en Él, para ser santos delante de Él. En amor nos predestinó. ¿Qué significa nos predestinó? Nos dio un destino previo de ser ¿qué? Adoptados hijos de Dios. Y ahorita a lo mejor va a ir quedando más claro, pero yo les quisiera llamar su atención a la palabra adopción. ¿Por qué? ¿De quién es el ejercicio de adopción? ¿Del hijo o del padre? ¿Hace algo el huérfano para ser adoptado? Entonces la adopción es una gracia de aquel que decide darle su nombre a quien no lo tiene. Entonces, ¿cuál es la predestinación? Que el Señor ya había decidido que nosotros fuésemos sus hijos, así que nos adoptó. ¿Por medio de qué? De Jesucristo y por el puro afecto de su voluntad. Subrayamos esa parte, ¿no? ¿Quién gana esta bendición? ¿Quién logra esta salvación? ¿Qué trabajo estamos haciendo para lograr que el Señor nos bendiga? ¿Qué tanto debemos de levantar la mano para decirle, Señor, yo en Cristo nos predestinó para ser adoptados sus hijos por medio de Jesucristo, según, no más porque el Señor le plació así, no más porque Dios quiso hacerlo así. Aquí hacemos una pausa. ¿Hay un sentido del mensaje para usted? Nos toca el mensaje para decir, ¿por qué decíamos en la mañana, por qué yo? Y nada más, entonces estaremos reconociendo este afecto de la voluntad de Dios que nos predestinó para ser sus hijos. Hacemos clic, por favor. Enseguida dice, para la alabanza de la gloria de su gracia. Voy a repetirlo dos veces. Para
La alabanza o para alabanza, ¿de qué? ¿Qué estamos alabando? ¿La gloria de qué? ¿De qué se trata esta parte? ¿Qué estamos alabando, hermanos? La gracia, el puro afecto de su voluntad, que Él haya querido predestinarnos. Bendito sea Dios. ¿Quién lo dice conmigo? Amén. Alabamos la gracia de Dios, este amor que yo no merecía. Alabo al Señor porque quiso en su puro afecto tener esta disposición conmigo, con la cual, con esa gracia, nos hizo aceptos otra vez en Él, en el amado, en su Hijo amado, en Cristo otra vez, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Otra vez la palabra que se repite. A ver, entonces, Dios ha querido que esto sea así, adoptarnos como sus hijos, con un propósito, para alabanza de su gracia. Porque en esa gracia nos hizo aceptos en el amado. Porque por la redención de su sangre, redención por su sangre, tenemos como gracia también, como regalo, el perdón de nuestros pecados. Y vuelve a subrayar, ha sido bien enfático, ¿va? ¿Según qué? Las riquezas de su gracia. Según porque nosotros somos muy buenos. Según porque nosotros venimos a la iglesia todos los sábados. Según porque nosotros sabemos más de la Biblia que otros. Según porque, ¿qué, hermano? Según por nada. Según por el puro afecto de su voluntad. Según por las riquezas de su gracia. Así que alabada sea la gloria de su gracia. Porque es solamente porque Él quiso así que nosotros estamos aquí. Que hizo sobreabundar. Todavía ya nos puso el término bien amplio y además dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Este es el pasaje más, digamos, rebuscado en la forma de citarlo, y voy a poner un paréntesis aquí. Uno de los principales problemas que tenían las iglesias era la discusión filosófica, y en las iglesias en particular estaba habiendo este debate en el cual algunos, un grupo muy fuerte en Asia Menor, eran los gnósticos de conocimiento, y entonces ellos pensaban que alguien accedía a un nivel mayor de iluminación por su gran conocimiento. Lo que Cristo quiere hacer es darle un golpe a ese ladrillito en el que están subidos los filósofos y decirles, ok, es por el gran conocimiento que se tiene. A ver, vamos a ver si es por conocimiento. Dios quiso sobreabundar para con nosotros su gracia, por medio de la cual podemos entender la salvación. ¿Es porque yo soy muy inteligente o es porque en su gracia el Señor sobreabundó en su misericordia para que yo lo logre entender? Lo repito, a veces nosotros creemos que llegamos a este conocimiento porque somos bien inteligentes. Somos cristianos porque estamos en un lugar de privilegio. Yo sí le entendí, pobrecitos los demás que no le han entendido. Porque el Señor hizo sobreabundar su gracia sobre mí. Es que algo iluminó mi cabeza. A ver, hago un recuento. ¿Cuántos habíamos escuchado este mensaje? ¿Decenas de veces? Cientos de veces alguien nos predicó y no le habíamos entendido. Y en un día en particular alguien nos dijo y algo como que encendió la luz y caímos rendidos y dijimos, bendito sea Dios que ahora entendí el sacrificio de Cristo. Hoy lo entendí con las mismas palabras que me habían citado desde que yo era pequeño. Entonces, ¿de qué se trata? La comprensión de este mensaje, de la sobreabundante gracia que el Señor tuvo para con nosotros. ¿Seguimos bendiciendo al Señor por eso? ¿Por qué lo entendí, Señor? ¿Porque soy más inteligente que los demás? Claro que no. Lo entendí nomás por el afecto de tu voluntad, porque tú habías predestinado en Cristo que yo fuera tu hijo. Muchas gracias que me lo permitiste entender, tener la sabiduría para hacerlo. No es mía, es de tu gracia.
Y más adelante dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. A ver, ¿descubrimos nosotros el misterio o el Señor nos dio a conocer el misterio de su voluntad? Los filósofos griegos buscaban encontrar los grandes misterios del pensamiento. El Señor vino y nos lo puso clarito. Eso es lo que dice Pablo aquí. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según, ¿qué dice? Su beneplácito. ¿Qué significa esa palabra, hermanos? Porque le pareció bien, porque Él quiso hacerlo, punto. Porque Él es soberano y sabe a quién le da esta iluminación, quién le da esta comprensión, y se la quiso dar a usted. Alabamos la gloria de su gracia. El cual, ese beneplácito, se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios tenía un plan. ¿Cuál era el plan? Reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Leemos nuestras notas a un lado. La gracia sobreabunda en sabiduría e inteligencia. El misterio de su voluntad, su beneplácito, se propuso en sí mismo de reunir todo en Cristo. Y esta frase complicada que dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, nosotros podríamos traducirla de manera fácil, en todo tiempo y en todo lugar. El Señor quiso reunir todo en Cristo Jesús. El pasado, el presente, el futuro, las cosas del cielo, las cosas de la tierra, las quiso reunir en Cristo y a nosotros nos permitió descubrir ese gran misterio. Complicadísimo, solamente para los iluminados, solamente para los que se van a un monasterio y dedican años de su vida a encontrar estos misterios secretos y ocultos de la sabiduría. No, dijo Jesús, te alabo, Padre, porque a estos pequeñitos se lo quisiste enseñar según tu beneplácito, porque así quiso el Señor que nosotros lo entendimos. ¿Seguimos glorificando su gracia? En Él, ¿cuántos llevamos? En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. A ver nuestras notas, otra vez, en Él. ¿Qué tuvimos en Él? Herencia. Fuimos predestinados por la voluntad de Dios. ¿Y esto qué significa, hermano? Que Dios nos coloca a nosotros y ya haga usted lo que haga, ya está predestinado. No, el plan era el que tenía una predestinación, un previo objetivo. Y nosotros tenemos la gracia de estar en parte. Hay algunos grupos religiosos de muchos años y esta discusión es muy amplia, de decir, si yo he sido escogido por el Señor, entonces haga lo que haga, no voy a perder la salvación porque yo ya estoy predestinado. No creo que Pablo esté queriendo decir eso, porque aquí no nos está particularizando, aquí nos está incluyendo en un propósito mayor, que es el propósito de Dios. En la predestinación no es individual, la predestinación es una salvación completa. Dios lo propuso así, lo predestinó de esa manera. Y nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, dice Pablo, ¿a quiénes se está refiriendo? ¿A quiénes se estaba refiriendo cuando dice los que primeramente esperábamos en Cristo? Pues seguramente a nosotros que fuimos los primeros en creer. Qué bendición, dice el apóstol. Qué bendición que nosotros hayamos tenido la oportunidad de creer. Pero vean lo que dice la parte siguiente. En Él también vosotros. Nosotros los que primeramente creíamos o los que esperábamos en Cristo, pero enseguida dice, en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, esa es la única obra que el Señor pide de nosotros. Esa es la única acción, el único verbo en el cual nosotros incluimos nuestra voluntad. Fíjense, nosotros o vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, también podemos decir que fue por su gracia eso, ¿no? Porque Dios quiso que alguien llegara a nuestra puerta y nos compartiera el mensaje. Entonces, ¿qué hicimos? Oímos la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él.
Eso es toda la diferencia. Porque hay quienes escuchan el mensaje, pero deciden no creer. Si usted escuchó el mensaje de la salvación y decidió creer en él, yo también le tengo una noticia. Creo que también eso fue gracia del Señor. Y merece que nosotros le adoremos por eso. No entendemos por qué sí nuestro corazón dispuso decir sí, pero ese fue el único acto de nuestra voluntad, decirle sí al Señor. Y en ese momento fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. De esta porción, y es la única en la Escritura, se ha hecho todo un simbolismo en las bodas. Las arras. ¿Qué son, hermanos? Unas moneditas, ¿verdad? ¿Por qué unas monedas? Alguien ilústreme. ¿Por qué se le da unas moneditas? ¿Quién sabe? Pues todo el mundo lo hace. Yo nomás sé que le dan esas moneditas. Las arras significan un enganche. Eso es lo que significa. Entonces, la estoy tomando para mi posesión y me estoy comprometiendo pagando la primera parte. Así que el Señor está comprometido a cumplir la salvación a nuestras vidas por completo. Pero para decirnos que no va a dejar de cumplirlo, nos dio las arras. ¿Qué es? Su Espíritu Santo. Ahora, mi hermano, ¿siente la presencia de Dios en su corazón? Esa es la garantía de que Él va a cumplir su palabra, su promesa empeñada, hasta que lo haga salvo en toda la eternidad. Porque Él es el que está entregando estas arras, este anticipo, esta señal. Como un sello. También esa es otra ilustración. El sello era muy importante en aquellos tiempos porque los hombres de importancia tenían un anillo con una imagen y entonces ponían, sellaban sus documentos oficiales con un poquito de cera y luego ponían el sello. Cuando llegaba esa carta a otras partes y veían el sello, la gente decía, este es importante. Es como cuando recibimos ahora un documento membretado oficial de a lo mejor de alguna de las grandes corporativos. El Espíritu Santo es el sello de Dios. Estoy presente. ¿Recuerdan? Lo quiero poner nomás como un detalle emotivo. ¿Recuerdan qué hacía Andy en Toy Story con sus juguetes? ¿Para qué? ¿Para qué un niño le pone su nombre, sus iniciales? ¿Para qué le bordan las mamás el nombre a los suéteres de los niños? Justo. ¿Y si nos perdemos? Usted tiene el sello y quien lo vea le va a poder encontrar su camino a casa, porque tiene el sello del Señor. Eres propiedad mía a donde vayas. Yo me comprometo a salvar. Híjole, y si fallo, ¿de qué te preocupas, mi hermano? ¿De veras? No quiero dar el siguiente paso porque es que no sé, no me siento preparado. Pues, preparados no vamos a estar nunca, hermanos. Somos humanos. Tengo que aprender más de la Escritura. ¿Saben cuándo vamos a aprender lo suficiente? Nunca vamos a aprender lo suficiente. No, tengo que conocer más y dedicarme más. Y ahorita lo discutimos en la mañana, que me estuvieron esa oportunidad. Y decíamos, cuando lo decimos, finalmente terminamos con una serie de pretextos porque nos conocemos perfectamente y decimos todos, bueno, es lo que deberíamos de hacer, ¿verdad? Yo sé que no me alcanza a hacerlo. ¿Por qué no lo reconocemos de una vez y para siempre? Yo no puedo alcanzar ese nivel que el Señor me regaló en su gracia. Tengo más posibilidades de extraviarme de que caminar derecho, pero la garantía del Señor es, si te perdieras, tú ya tienes mi sello, aquí estás conmigo, pero si llegaras a perderte, yo me he comprometido contigo a llevarte a la salvación completa. ¿Claro el mensaje?
contundente. ¿Cuántas veces fue en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo? 11 veces en apenas 14 pasajes para decirnos cuál es el camino de nuestra salvación, hermanos, por si nos quedó duda. Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Estar en Cristo Jesús. Porque la salvación es para quienes estén unidos a Cristo Jesús. Nuestra preocupación entonces es recibir su amor y responder ese amor al Señor y mantenernos unidos a Él. Vamos a hacer clic para hacer un resumen general. A ver, el título fue Bendiciones Espirituales, enumerémoslas. Nos escogió para ser santos. ¿Qué significa eso, hermanos? Nos escogió para apartarnos. Estábamos nosotros en el resto de la humanidad, se fijó en nosotros y nos dijo, tú eres mío. Segundo, nos predestinó para ser adoptados hijos. Y le agregamos un poquito más, coherederos con Cristo Jesús, hermanos de Jesús. Nos hizo aceptos. ¿Se ha sentido usted alguna vez que por su conducta sería inaceptable delante del Señor? Yo creo que todos. Pero léalo otra vez. ¿Quién es el que nos hace aceptos? El Señor. ¿Por qué nos hace aceptos? Por Cristo Jesús. Porque nosotros vamos en Cristo Jesús y Él recibe a Jesús. No analiza a Jesús, no necesita analizar a Jesús. Y si usted va ahí junto con Él, lo acepta, lo recibe, porque nos hace aceptos en el amado. Otra bendición, tenemos la redención por su sangre. ¿Alguien nos ayuda a la comprensión de la palabra redención? Redimir. Cuando la persona va y empeña un objeto preciado a la casa de empeño, cuando lo recupera, el término legal es lo está redimiendo. El pago es una redención. Así que nosotros, siendo propiedad del Señor, nuestro pecado nos empeñó con otro señor. Bueno, que ni señores, pero digámoslo, con cierta autoridad sobre nosotros, a causa de nuestro pecado. Y entonces la sangre de Cristo, ¿qué hizo? Pagó. ¿Cuánto te debe? ¿Qué hay que pagar por él? La vida. Aquí está. El precio de la redención es la sangre del Hijo de Dios. Así que nos redimió por su sangre y nos otorgó el perdón de nuestros pecados. ¿Qué más? Nos hizo comprender su voluntad en toda sabiduría y en toda inteligencia. ¿Qué otra bendición recibimos? Nos unió a Cristo. ¿Qué más? Nos dio herencia para alabanza de su gracia. ¿Qué más? Nos selló con el Espíritu Santo. ¿Qué más? Nos da la garantía de su promesa eterna. Decimos juntos, bendita sea su gracia. Bendito sea el Señor. Bendiciones espirituales. ¿Cómo obtener esas bendiciones? Ya lo dijimos. Primero, nos escogió en Él. ¿Quién hizo la acción? En amor nos adoptó como hijos. Siguiente, por medio de Jesucristo, por el afecto de su voluntad, nos hizo aceptos en el amado. Redimió por la sangre de Jesús, según las riquezas de su gracia, según su beneplácito, se propuso en sí mismo. Tuvimos herencia, otra subrayado. ¿Qué significa una herencia? ¿Qué hace el que recibe la herencia para merecer la herencia? Las herencias no se merecen, simplemente se reciben. Y entonces el Señor nos dio herencia por la voluntad, por su propia voluntad. Habiendo oído la palabra del Evangelio, creímos en Él. Entonces, de toda esta lista, ¿qué hizo el Señor y qué hicimos nosotros? Todo el Señor, para su gloria. ¿Qué nos corresponde hacer nosotros, hermanos? Oír y creer. ¿Lo ha hecho ya usted? Tenemos seguridad en el Señor. Le agradecemos haber escuchado su palabra y haber creído por el puro afecto de su voluntad. Si usted aún no siente haberlo hecho, es la invitación del día de hoy. Lo único que necesitamos es decir, gracias, Señor, porque lo escuché, porque algo está iluminando mi cabeza y algo me hace entender este mensaje.
quiero compartirles un momento también personal. Lo hice la semana pasada y no lo acostumbro, pero quiero hacerlo otra vez. La iglesia a la que nosotros pertenecemos fue durante mucho tiempo una iglesia de mucho estudio bíblico. Agradecemos mucho la doctrina de la iglesia, pero estaba un poquito, utilizar el término, confundida respecto a la salvación, porque considerábamos que la salvación era creyendo en Cristo, pero obrando, pero haciendo los mandamientos, pero cumpliendo la ley, pero sumámosle a Cristo muchas cosas, y yo creo que el sacrificio de Cristo es completo para perdonar todos nuestros pecados y nosotros no tenemos nada que agregar. Pero así fuimos educados y así fuimos creciendo. En alguna ocasión, 16 años, estaba leyendo la Biblia en la recámara y fue tan claro para mí estar leyendo los pasajes del Nuevo Testamento, uno en particular, ustedes lo saben, que dice: el que cree en Cristo tiene vida eterna. Y después otro pasaje y otro pasaje y otro pasaje, y todos decían lo mismo y todos estaban como iluminando, decir: es creer en Cristo, solamente creer en Cristo, solamente creer en Cristo. Y yo empecé a sentir ese mensaje, de manera que de mi recámara pasaba a la recámara de Betty y entraba al consultorio de mi mamá, y estaba mi mamá con un paciente y la interrumpí porque no tenía otra manera de hacerle. Le dije: mamá, ¿te puedo decir algo? Interrumpió, se acercó a ver qué le quería decir. Me dice, y le di, recuerdo haberle dicho: mamá, no necesitamos nada más que creer en Cristo. No me entendía lo que yo le estaba diciendo. Ahorita me dices. Terminó, se acercó y tuvimos una plática en la cual algo que estaba ahí siempre y que lo habíamos escuchado fue por primera vez claro en la mente. Ya recordó su momento. Ya recordó esa vez que lo mismo y los mismos textos y las mismas predicaciones y lo mismo que habíamos escuchado, ahora se hizo evidente, porque como que en ese momento el Señor puso su sello sobre usted. Gloria a su nombre. Con eso se garantiza que el Señor se ha comprometido con usted. Yo espero que para quienes no lo han disfrutado, hoy sea ese día que algo tocó su corazón y usted esté dispuesto a hacerlo. Esta es la conclusión. El motivo de la bendición es que alabemos la gloria de su gracia. Y luego repite en 2 ocasiones: para alabanza de su gloria, para la alabanza de su gloria, en Él, por medio de Él, en el amado, en Él, 11 veces. Y el mensaje final dice: el gran misterio del tiempo y del espacio es que Dios quiere unir todo en Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Por qué para Pablo le era tan clara esta enseñanza? Vamos a recordar. Bien. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel, el más grande maestro judío, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Perseguí este camino de Cristo hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. De ellos recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén, también a los que estaban allá, para que fueran castigados. ¿Qué tan malo era el apóstol Pablo? Era impecable en todas sus acciones. Era el hombre que llevaba su religión totalmente intachable. Era un joven que estaba dispuesto a morir por su fe. ¿Qué hacía mal? Amaba a Dios profundamente, estudiaba la Escritura, aprendió de memoria la ley. Y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo,
Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús, el Nazareno, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron la luz ciertamente, pero no comprendieron la voz de aquel que me hablaba. Y yo dije, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y entra a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que se ha ordenado que hagas. Pero como yo no veía por causa del resplandor de aquella luz, los que estaban conmigo me llevaron de la mano y entré a Damasco. Y uno llamado Ananías, un hombre piadoso según las normas de la ley, y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían ahí, vino a mí y poniéndose a mi lado me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo instante alcé los ojos y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabras de su boca, porque tú serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Cuál era el pequeño detalle que le faltaba a este buen hombre? El único y el más importante de todos, encontrarse con Jesús. Ananías le dijo, el Señor te ha designado, y podría haberle dicho, según su beneplácito y por el puro afecto de su voluntad, por las riquezas de su gracia, que puedas conocer al justo en Él, en el amado, en Jesucristo, en nuestro Salvador, para que Él sea el que te permita, dice ahí, que escuche su palabra, para que tú seas testigo suyo a todos los hombres. No por lo que sabes, no por tu inteligencia, sino por tu vivencia de aquel que une todas las cosas por el afecto de la voluntad del Señor. Elías nos va a hacer favor de tocar un himno. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie, ore al Señor.